Quédate hasta el final. La historia de hoy no trata solo de un intento de arrancar el uniforme a una oficial. Trata de algo mucho más hondo. De qué está hecha la verdadera fuerza y por qué el respeto no se roba, se gana. Hablaremos del centro Redwood, un lugar donde cada paso está medido por cámaras, cada mirada se examina con la costumbre de sobrevivir, y cualquier debilidad, aunque sea imaginaria, se convierte al instante en un arma. Ocurrió un jueves cualquiera, de esos que empiezan como todos: chirrido seco de portones, pase de lista, tintinear de llaves y un murmullo parejo en el patio parecido al rumor lejano de una cascada. Pero en el aire ya colgaba una tensión casi imperceptible, como antes de una tormenta cuando todavía brilla el sol y sin embargo los pájaros callan. Los oficiales con oficio lo sentían en el cuerpo. Conversaciones en sombra más rápidas de lo normal, pequeños grupos que se disolvían y recomponían, miradas que se quedaban donde a plena luz nadie mira. La inspectora Valeria Cruz, tras 9 años, sabía separar ruido de significado. No era de gestos grandilocuentes, prefería instrucciones breves, decisiones precisas y la misma precisión en la distancia con cada quien. La respetaban no por gritar, sino por ser predecible y firme. Y eso, créeme, vale oro allí donde todos buscan fisuras en la armadura ajena. Aún así, aquel día incluso ella habría admitido: algo no encaja. Pequeños roces en la periferia, una disputa en las barras, un pase de lista más largo junto al almacén, componían un cuadro inquietante. Te mostraremos cómo en un entorno así, un solo impulso puede voltear las listas de fuertes y débiles, cómo el murmullo de la multitud se convierte en silencio de respeto, y cómo la palabra coraje deja de ser pose cuando hay cicatrices que la señalan. Pero antes de entrar en la crónica de ese día, apoya el canal, deja tu like, suscríbete y cuéntame en comentarios desde qué ciudad nos ves. ¿Alguna vez cambiaste tu opinión sobre alguien en un solo instante? Hoy verás cómo eso les ocurrió a 2000 espectadores con paredes de hormigón alrededor. Sube un poco el volumen. Respira hondo. Nos vamos al patio de Redwood, donde un intento de humillar terminará siendo una lección que muchos repetirán en voz baja durante meses. El jueves en el centro Redwood comenzó como cualquier otro día. A las 6 en punto, un pitido metálico, seco como un golpe de barra en rieles, resonó por los altavoces marcando el despertar. Los pasillos se llenaron con el eco de pasos, el golpeteo de puertas de celdas y las órdenes cortas de los guardias. En esos minutos, la prisión respiraba de forma regular, como un organismo gigantesco en el que cada célula sabía su función y su horario. El sol apenas se elevaba, y sus rayos se filtraban a través de las hileras de alambre de púas, rebotando en los muros de hormigón y proyectando sombras largas y precisas sobre el patio. Desde fuera, todo parecía igual que siempre. Los reclusos salían en formación para el conteo matutino. Los oficiales los registraban en las listas. Las radios zumbaban con reportes rutinarios. Pero bajo esa apariencia ordenada, algo sutil había cambiado. La inspectora Valeria Cruz tomó su posición junto a la zona deportiva, cerca de las barras y una vieja canasta oxidada. Tras casi una década de servicio, había aprendido a leer el ambiente en detalles minúsculos, en cómo se movían los hombros, en el tono de las conversaciones, en la dirección y la duración de las miradas. Ese día, algo en ese lenguaje invisible era distinto. Los diálogos eran más cortos, los movimientos más concentrados, las miradas más fijas, como de cazadores midiendo el terreno. Detalles aparentemente insignificantes, imperceptibles para un novato, formaban en su mente un patrón inquietante. En el bloque B, el conteo se había retrasado un par de minutos más de lo habitual. Cerca del almacén, un grupo de jóvenes reclusos cambió de lugar inesperadamente, acercándose a la valla. Desde la torre un guardia transmitió por radio: «Algo en el ambiente no me gusta». No era motivo para declarar una alerta inmediata, pero cualquier veterano sabía que los problemas en prisión casi nunca ocurren de golpe. Primero cambia la atmósfera, como si el aire se volviera más espeso. Luego aparecen pequeñas anomalías que rompen la rutina, y después llega el estallido.
Valeria sentía esa transición en el cuerpo, no como miedo, sino como una señal interior, un clic silencioso al que había aprendido a prestar atención. Su mirada recorrió el patio y se detuvo en DeMarco Reed. Estaba de pie junto a un banco, rodeado de sus allegados, aparentemente tranquilo, pero su postura, relajada sí, pero alerta, lo delataba. No bromeaba como de costumbre, no se movía sin propósito, esperaba. La radio en su cinturón seguía escupiendo reportes rutinarios, pero la atención de Cruz ya estaba clavada en la red invisible de tensión que se había extendido sobre el patio. Nadie lo sabía aún, pero en pocos minutos, esa calma matutina se quebraría como un cristal bajo impacto, y comenzaría una historia que se contaría en Redwood durante meses. DeMarco Reed no era un recluso cualquiera. En 10 años dentro del sistema había pasado por 3 prisiones, y en todas había escalado en la jerarquía informal. Le temían por su temperamento explosivo, lo respetaban por su astucia, y muchos buscaban su aprobación. Porque, en el mundo carcelario, el respaldo del fuerte podía significar la diferencia entre protección y peligro constante. Sabía manipular el ánimo colectivo, usar a la multitud y transformar un gesto público en una herramienta de poder. Durante semanas, había observado a la inspectora Valeria Cruz con la frialdad metódica de un depredador. Cada ronda, cada pausa, cada interacción con los internos se almacenaba en su mente como un mapa táctico. Sabía cuándo ella revisaba la zona deportiva, en qué momento anotaba en su libreta, y sobre todo, dónde quedaban las zonas ciegas de las cámaras. No la tomaba en serio. En su lógica torcida, una mujer uniformada era un símbolo del sistema que le había quitado la libertad. En silencio, pero con paciencia, aguardaba el momento perfecto para ponerla en su sitio. No hacerle daño físico, sino desmontar su autoridad en público, frente a cientos de ojos atentos. En prisión, una escena así corre como fuego sobre hierba seca. Un solo incidente puede sellar reputaciones por meses. Esa mañana lo vio, la oportunidad. Cerca de las barras surgió una discusión menor entre 2 internos, uno novato y otro veterano. La pelea parecía lo bastante trivial como para no activar a la unidad de respuesta inmediata. Tal como esperaba DeMarco, fue Cruz quien se acercó a intervenir, con su libreta en la mano, concentrada como siempre. Midió la distancia hasta las cámaras. El guardia de la torre había girado su campo de visión tal como dictaba el cambio programado. Todo encajaba. Sus pasos fueron lentos, calculados, con la seguridad de quien ya ha decidido el desenlace. Sabía que la atención general estaba dispersa. Para él, aquello era un espectáculo. Imaginaba el momento exacto en que con un solo tirón, la tela del uniforme se desgarraría, las risas estallarían en el patio, los oficiales vacilarían y él quedaría en el centro, no como un preso más, sino como el que se atrevió a desafiar al sistema. Era su forma de recuperar una sensación de poder, aunque fuera ilusoria. Los segundos se estiraron. DeMarco inhaló como quien se lanza a una piscina y avanzó por detrás de Cruz, silencioso, pero decidido. Sus dedos se prepararon para el movimiento. No podía imaginar que ese instante no marcaría la caída de ella, sino el principio de su propia caída. Un segundo de silencio antes de la tormenta. La inspectora Valeria Cruz estaba junto a las barras, anotando detalles de la pequeña disputa entre 2 internos. Su voz era tranquila, sus gestos precisos. No notó cómo DeMarco se acercaba por detrás, oculto entre las espaldas de algunos curiosos. En la torre, un guardia cambiaba de sector de cámaras, un procedimiento rutinario. La radio en el oído de Cruz crepitaba sin advertir el momento que se avecinaba. DeMarco dio el último paso. Su mano se lanzó hacia adelante como una trampa. Agarró el cuello y la parte superior del uniforme y tiró hacia abajo con fuerza brutal. El sonido del desgarro cortó el murmullo matutino del patio como un disparo. La pelota de baloncesto rodó lentamente sobre el cemento y se detuvo.
Las conversaciones quedaron suspendidas en mitad de las frases. 200 hombres, endurecidos por la vida carcelaria, giraron la cabeza al unísono. Los guardias en las torres se inmovilizaron, con las miras apuntando hacia el foco de la acción. Hasta las voces de los dos reclusos en disputa se apagaron, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Di Marco dio un paso atrás, satisfecho. Una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. Esperaba risas, gritos, caos, el estallido que convierte un momento en leyenda carcelaria. Pero las risas no llegaron. Los primeros segundos después del tirón se estiraron como si el tiempo hubiera pulsado pausa. Las miradas no se dirigían a él, sino a ella. La tela del uniforme se abrió, dejando al descubierto el torso de Valeria, pero no fue el instante de vulnerabilidad que él había planeado. No hubo vergüenza, ni gritos, ni huidas. Ante ellos se erguía una mujer recta como una lanza, con el mentón en alto. Y lo que apareció bajo el uniforme detuvo el patio entero. Bajo el sol matinal se reveló una red de cicatrices, rectas, profundas, perfectamente cicatrizadas, como líneas antiguas en un mapa. Marcas de quemaduras, suturas quirúrgicas, zonas de piel marcada por el calor. No eran huellas aleatorias, sino insignias de supervivencia grabadas en la carne. No eran heridas de derrota, sino insignias de resistencia. Uno de los veteranos junto a la valla fue el primero en reaccionar. Dejó de respirar. Luego alguien en el fondo del patio murmuró: «¡Madre mía!». La ola de shock recorrió a la multitud. Los que un instante antes se preparaban para reír, ahora estaban paralizados. Di Marco sintió como su sonrisa se desvanecía sola, como si le hubieran arrojado agua helada. Retrocedió otro paso, parpadeando, incapaz de creer lo que veía. Valeria no se cubrió, no gritó. Enderezó lentamente los hombros y sostuvo su mirada con una frialdad serena, casi cortante. No era la respuesta de una mujer avergonzada. Era el desafío de alguien que ha sobrevivido a cosas que él ni siquiera podría imaginar. El silencio era tan denso que si una aguja hubiera caído, se habría oído al otro extremo del patio. El incidente, planeado como un espectáculo de humillación, se transformó en una revelación que detuvo todo el centro correccional. El mundo se detuvo. El zumbido de la radio, los pasos, el eco de las pelotas, todo pareció desvanecerse, como si alguien hubiera apagado el sonido ambiente de la prisión. 200 reclusos, acostumbrados a gritos, amenazas y tensión constante, se quedaron inmóviles, mirando a una sola mujer con el uniforme rasgado. Cada línea, cada cicatriz en su cuerpo no eran simples marcas de dolor. Eran testimonios vivientes, documentos silenciosos de historias grabadas a fuego. Esas cicatrices decían sin palabras: he visto la muerte, he pasado por el fuego, he resistido. Para los internos, fue un choque brutal. Estaban habituados a la debilidad disfrazada de agresión, a la fuerza impostada, a los gestos teatrales sin sustancia. Pero lo que veían ahora era auténtico. Dolor real, resistencia verdadera, historia verdadera esculpida en la piel. Algunos veteranos en primera fila, hombres con largas condenas, se enderezaron instintivamente, como ante algo que exige respeto. Otros bajaron la mirada. Alguien murmuró una oración. La atmósfera, que un minuto antes olía a espectáculo, cambió por completo. Di Marco sintió como el aire a su alrededor se espesaba. Su mirada confiada se cruzó con la de ella, fría, penetrante, y por primera vez en muchos años, no se sintió el cazador, sino alguien expuesto, sin defensa, ante una verdad imposible de negar. Parpadeó, retrocedió otro paso, su respiración se volvió pesada, cargada con una emoción que no sabía nombrar: vergüenza. Nadie se rió, nadie lanzó insultos, ni siquiera los guardias en las torres, acostumbrados a presenciar humillaciones, se movieron. Entendían que estaban presenciando algo raro,
Un instante absoluto de silencio en el que la fuerza deja de fingirse y se vuelve evidente. Valeria Cruz permanecía inmóvil. El uniforme rasgado caía de sus hombros, pero no hizo ademán de arreglarlo. Dejó que sus cicatrices hablaran por ella. Su mirada, firme y anclada, parecía sostener el peso de todo el patio, súbitamente enmudecido. Y en ese silencio resonante empezó a nacer una nueva dinámica. No gritos, no peleas, no caos. Respeto. Pesado, inapelable, como un golpe en el pecho. Por primera vez, los reclusos no la miraban como a una guardia, sino como a una persona que había vivido más de lo que ellos podían imaginar. El silencio seguía espeso, como una niebla que nadie se atrevía a romper. Valeria Cruz levantó lentamente el mentón, sin cubrir el uniforme rasgado. Su voz salió firme, sin temblores, como una orden que todos estaban acostumbrados a obedecer. ¿Creen que estas cicatrices son debilidad? Su mirada recorrió el patio. Se equivocan. Son mi historia. Las palabras, pronunciadas en tono bajo, retumbaron como un eco de trueno lejano. Ningún interno interrumpió, ni siquiera los más insolentes. Parecía que todos temían romper ese instante suspendido. 3 temporadas en un equipo de búsqueda y rescate, norte de California. Incendios que duraban semanas. Cuando arden pueblos enteros no tienes tiempo de pensar. Solo corres hacia los gritos, hacia donde no se puede respirar. Te arrastras por el suelo porque el aire caliente arriba quema los pulmones. Su tono era tranquilo, pero cargado con esa resonancia única que tienen quienes han visto lo indescriptible. Esta, señaló la cicatriz que iba del hombro izquierdo a la clavícula, me la hice cuando se derrumbó el techo de una casa con un niño dentro. Lo cubrí con mi cuerpo hasta que llegó el cable de rescate. Y estas, deslizó los dedos sobre la zona de quemaduras, son de la ola de calor, cuando los tanques de gas empezaron a explotar uno tras otro, y aún quedaba gente adentro. En la multitud, algunos bajaron la cabeza, otros tenían los ojos brillantes, no por burla, sino por respeto. Incluso los guardias en las torres escuchaban inmóviles. Ahí afuera, nadie preguntaba si eras hombre o mujer. Nadie te felicitaba ni te compadecía. Solo estaba el fuego y las personas que había que sacar. Estas cicatrices no son vergüenza. Son mis pruebas de que no huí cuando el miedo era real. Pausó unos segundos. No necesitaba alzar la voz. Cada frase caía en el silencio del patio como piedras en un estanque, generando ondas que se extendían. Y ahora díganme, fijó su mirada en DeMarco. ¿De verdad pensaron que podían humillar con un gesto así a alguien que ha visto techos derrumbarse, calles arder y niños gritar? Sus palabras no eran una amenaza, eran una verdad inapelable. La multitud escuchaba como se escucha a un testigo, no a una autoridad. En ese instante se produjo el quiebre interno entre los reclusos. Líderes, veteranos, novatos, todos comprendieron que frente a ellos no estaba una simple guardia. Era alguien cuya fuerza no provenía del uniforme ni del poder, sino del dolor, el valor y la decisión de avanzar cuando otros huían. Entre la multitud, una voz susurró: respeto. Y esa única palabra, pronunciada en voz baja, actuó como un chasquido. La atmósfera del patio cambió para siempre. Lo que empezó como un shock sutil se transformaba poco a poco en un reajuste visible de poder en el patio. Al principio, se notó en las miradas. Los internos que minutos antes seguían a DeMarco como si fuera un alfa, comenzaron a mirarlo de otra forma, ya no con admiración, sino con un silencio cauteloso. Los que solían pararse a su lado dieron instintivamente medio paso atrás, como quien evita ser arrastrado por un error ajeno. Los veteranos, hombres curtidos por décadas de condena, mostraban rostros serios.
Sabían que la jerarquía carcelaria no se sostiene solo con miedo, sino también con códigos no escritos. Y humillar públicamente a alguien que lleva en la piel marcas de un sacrificio real es cruzar una línea que ni los más duros suelen tocar. ¡Qué idiota!, murmuró alguien junto a la reja, negando con la cabeza. Otro, con sienes plateadas y tatuajes descoloridos en los antebrazos, dijo en voz alta: «Respeto por esas cicatrices. Eso no se finge». Sus palabras se propagaron entre el grupo, primero tímidas, luego con más fuerza. Un escalofrío recorrió el patio, no de miedo, sino de ese raro reconocimiento colectivo que une a cientos de personas en un mismo sentimiento. La atmósfera pasó de la burla a algo cercano a una ceremonia informal. De Marco, acostumbrado a que su presencia generara risas cómplices y aprobación automática, sintió de repente un vacío detrás de él. Su séquito callaba. Algunos apartaron la mirada, otros simplemente se alejaron. Por primera vez estaba en el centro de un círculo donde las miradas no le daban poder, se lo quitaban. Mientras tanto, Valeria permanecía inmóvil. No alzó la voz, no aprovechó la situación para humillarlo. Su silencio hablaba más alto que cualquier discurso. Esa calma en contraste con la tensión multiplicaba el efecto. Desde las torres, los guardias observaban con atención profesional, pero incluso ellos comprendían que lo que ocurría allí no estaba en ningún manual. La jerarquía interna de la prisión sufría un cambio tectónico instantáneo provocado no por violencia ni motines, sino por un momento de verdad imposible de ignorar. Un veterano dio un paso al frente y miró a Valeria con respeto abierto. «¿Servicio?», preguntó lacónicamente. «Rescate y emergencia», respondió ella. El hombre asintió. Ese breve intercambio significaba más que un discurso entero. Fue entonces cuando De Marco entendió. Su estatus no se derrumbó por golpes ni traiciones, sino por un solo gesto mal calculado frente a una verdad que no podía contradecir. Cuando las primeras olas de shock se disiparon, el patio quedó envuelto en un silencio espeso y expectante. Todos sabían que las próximas palabras definirían el desenlace, no solo para Di Marco, sino para toda la dinámica de la prisión en los meses siguientes. Valeria Cruz recorrió el círculo con la mirada, lenta y firme. Respiraba con calma. No llevó la mano a la radio, no pidió refuerzos. En su lugar, dio un paso al frente, tranquilo, preciso, cargado de autoridad real. «Atención», dijo con voz serena, pero con una fuerza interior que no se enseña en las academias. «Aquí no habrá pelea, no habrá linchamiento. Nadie lo toca sin mi orden». Un estremecimiento recorrió a los internos. Sus palabras calaron profundo, detuvieron en seco a quienes estaban listos para intervenir. Varios veteranos quedaron inmóviles, observando la escena. Incluso los guardias en las torres relajaron ligeramente la tensión de sus armas. La atmósfera no se enfrió, se concentró, como un haz de luz apuntando a un solo punto. Valeria clavó su mirada en Di Marco. «Tienes una elección», dijo con claridad. «Aquí y ahora». Él estaba ligeramente encorvado, con las manos temblando no por frío, sino por la tensión que lo atravesaba. «¿Puedes quedarte así, esperando que el miedo y tu reputación te salven? ¿O puedes hacer algo que nadie espera de ti?». El silencio era casi físico. 200 hombres contenían el aito. «Puedes disculparte, no ante mí como oficial, sino ante mí como persona que arriesgó su vida cuando otros se escondían. Y ante todos estos hombres, que ahora son testigos de tu estupidez». No era una amenaza, era un reto moral directo. Su tono no tenía rastro de humillación, solo la firmeza de una verdad ineludible. Di Marco tragó saliva. Su mirada rebotaba entre los rostros de la multitud. Aquellos que antes lo respaldaban ahora lo observaban como un hombre al borde de una decisión crucial. Su orgullo luchaba contra la realidad. Su costumbre de mandar chocaba con el hecho de que, por primera vez en años, el poder no estaba de su lado. Ella no lo apuró. Permaneció inmóvil, observándolo con la paciencia de quien ha esperado respuestas bajo escombros, entre fuego y gritos. «Decide»,
dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos la escucharan. Esa pausa fue más contundente que cualquier golpe. La pausa se alargó como un hilo tenso. Los 200 hombres en el patio parecían un solo cuerpo conteniendo el aliento. Incluso el viento se quedó atrapado entre los alambres de púas. La mirada de DeMarco rebotaba entre Valeria, los internos, las torres y el suelo, como un animal atrapado no en un rincón físico, sino en un callejón interior. Yo, logró decir por fin. Su voz sonó apagada, como desde el fondo de una celda. Me equivoqué. Algunos en primera fila intercambiaron miradas rápidas. Hubo asentimientos discretos. Un par de cejas se alzaron. Pocos esperaban oírlo decir algo así. «Más fuerte», ordenó un veterano junto a la valla. Su tono no era burlón, sino firme, de quien ha pasado por algo parecido. DeMarco tragó saliva y repitió con voz más clara. «Me equivoqué». Hizo una pausa, respiró hondo y añadió. «Quise humillar. Pensé que era solo otro oficial más, y ahora entiendo que estaba equivocado en todo». Sus palabras se propagaron como un viento inesperado por el patio. Entre los internos comenzó un movimiento silencioso, más mental que físico. Algunos veteranos y hombres con pasado en servicio uniformado asintieron con respeto. En su código, reconocer un error públicamente no es debilidad. Es una forma rara y valiosa de honestidad. Varias voces susurraron, «respeto». Pero no todos lo vieron igual. Desde el otro extremo del patio surgieron risas apagadas, cargadas de veneno. Un grupo de jóvenes pandilleros se miró entre sí. Su líder, un flaco de 22 años apodado Rico, dio un paso al frente con una sonrisa burlona. ¿Y eso es todo? ¿El gran DeMarco pidiendo perdón a una mujer y todos aplauden? ¿Qué es esto? ¿Un programa de reinserción? Su voz tenía desafío, pero también una nota de tensión. No esperaba que el ambiente no estuviera de su lado. La reacción de los reclusos se partió en dos, como agua cortada por un filo. De un lado, estaban los veteranos, los viejos, los que tenían sus propios códigos de honor. Miraban a Valeria y a DeMarco con respeto y atención. Del otro, los jóvenes más radicales, criados en una cultura de oposición automática a cualquier figura de autoridad. Para ellos, disculparse públicamente era traicionar las reglas no escritas. Los murmullos crecieron. Unos decían, «bien hecho». Otros murmuraban, «vendido». Desde las torres, los guardias reforzaron la vigilancia. Sabían que estos instantes podían marcar el rumbo, hacia la estabilidad o hacia un conflicto abierto. Valeria no intervino. Permitió que la multitud hablara, sin imponer una reacción. Su silencio hábil convertía la escena en un verdadero momento de transformación social, no en un acto teatral. DeMarco fijó la mirada en Rico. Ya no había arrogancia en sus ojos, pero tampoco el odio habitual. Era la mirada de alguien que debe defender su decisión no con violencia, sino con palabras. Cuando los internos regresaron a sus módulos y el patio quedó vacío, el edificio administrativo se llenó de un silencio poco habitual, casi académico. Solo el zumbido de la ventilación y el tic-tac de un reloj marcaban el compás. En la sala de conferencias se reunieron la subdirectora Anna Shen, el jefe de operaciones, la psicóloga de la prisión, doctora Renata Wilson, y varios oficiales veteranos. En la pantalla frente a ellos se reproducía la grabación de las cámaras de seguridad. Observaban la escena de la disculpa de DeMarco y la reacción de la multitud. No hubo violencia, ni pánico, ni intervención de emergencia. Al contrario, algo excepcional para un entorno carcelario. La multitud escuchaba y reflexionaba. «Esto no es normal», rompió el silencio Shen, entrelazando las manos sobre la mesa. «En mi experiencia, estas situaciones suelen terminar en peleas o confinamiento total, no en debates morales en el patio. Porque la figura central asumió la iniciativa moral, no la fuerza», explicó con calma la doctora Wilson, mientras tomaba notas en su tableta.
Valeria Cruz no solo desescaló el conflicto, redirigió la dinámica grupal. La tensión colectiva se transformó en reflexión compartida. Es un fenómeno rarísimo. Uno de los oficiales gruñó. Sí, pero ahora tenemos dos facciones, los veteranos y los jóvenes. Si no manejamos el equilibrio, esto puede explotar en cualquier momento. Justamente, confirmó Shen. Pero si lo hacemos bien, puede convertirse en una oportunidad. La doctora Wilson asintió. No fue solo una reacción emocional. Fuimos testigos de un cambio cognitivo en parte de la población reclusa. Algunos escucharon por primera vez un discurso que desafía la estructura tradicional de fuerte-débil. El potencial para la transformación psicológica es enorme. Y el riesgo también, añadió Shen. Si Rico y su grupo deciden provocar, podríamos tener un nuevo foco de conflicto. Hay que adelantarse. En el video, mostraron el momento en que Valeria detuvo a la multitud con solo levantar la mano. ¿Lo ven?, dijo la doctora Wilson inclinándose hacia adelante. No es un simple gesto de mando, es confianza construida. Ese nivel no se alcanza en 8 años de servicio rutinario. Ha construido un tipo de autoridad simbólica. Bien manejada, podría estabilizar todo el entorno. ¿Quieres que hable públicamente?, preguntó el jefe de operaciones con cautela. Exactamente, respondió Wilson. No como oficial, sino como alguien que pueda hablar de fuerza de un modo que ellos escuchen. Valeria no respondió enseguida. Entendía perfectamente. No era una charla rutinaria, sino un paso que podía cambiar la cultura entera de la institución, pero también generar resistencia. Si lo hago, dijo finalmente, no será un discurso oficial. Será una conversación, sin adornos. Exactamente eso queremos, asintió Shen. El crepúsculo cayó sobre la prisión lentamente, casi ceremonial. Los reflectores proyectaban sombras largas en los muros de hormigón y el alambre de púa, recortado contra el cielo oscuro, parecía cuerdas tensadas al límite. Era una noche distinta. Normalmente a esa hora los internos volvían a sus celdas, los guardias hacían los conteos finales y el turno cambiaba. Pero esa noche, por el sistema interno, se escuchó un anuncio inusual. Todos los internos, diríjanse al gimnasio para una asamblea general obligatoria. Esto no es un simulacro. Las palabras retumbaron por los pasillos. 2000 hombres caminaron en formación, bajo una vigilancia triplicada. Nadie sabía exactamente qué esperar, pero el aire estaba cargado de gravedad. En el gimnasio, amplio, con techo alto y eco metálico, los internos fueron ubicados por secciones. Los veteranos ocuparon las primeras filas. Los más jóvenes, sobre todo pandilleros, se concentraron en el fondo, con posturas desafiantes. En el escenario solo había un micrófono y luz blanca. Ningún adorno. Cuando Valeria Cruz entró, el murmullo se apagó como si alguien hubiera cerrado una compuerta invisible. Llevaba uniforme, pero sin chaleco ni porra. Cabello recogido, paso firme. No entró como una autoridad que viene a imponer. Entró como alguien que venía a decir la verdad. Shen y la doctora Wilson observaban desde un lateral, en silencio. Valeria se acercó al micrófono. Su mirada recorrió el mar de rostros, desconfiados, cansados, hostiles, curiosos. No habló y de inmediato. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. «Me llamo Valeria Cruz», dijo finalmente. «Soy oficial de esta institución, pero hoy no les hablo como guardia, les hablo como persona». Un murmullo leve recorrió las filas. Algunos se recostaron en sus asientos, otros se inclinaron hacia adelante. «Llevo 9 años trabajando aquí. He visto de todo: resistencia, peleas, desesperación, astucia, pura supervivencia». Hizo una pausa. «Pero lo que pasó esta mañana, nunca lo había visto». Su tono no era grandilocuente,
Era el de quien había vivido algo auténtico. Un hombre intentó humillarme, pero en lugar de humillación, todos fueron testigos de otra cosa. No de mi fuerza, sino de la fuerza de la verdad. Silencio absoluto. Ni siquiera el fondo interrumpió. Cada uno de ustedes tiene cicatrices, visibles o invisibles, en el cuerpo, en el alma, en la memoria. Las cicatrices no son debilidad, son la prueba de que sobrevivieron cuando pudieron no hacerlo. Varias cabezas bajaron, algunos ojos brillaron. No voy a dar sermones ni órdenes esta noche. Puso la mano sobre el micrófono. Solo quiero decir esto: fuerza no es romper, fuerza es resistir, levantarse aunque hayas caído, elegir no ser esclavo de tu orgullo. Desde el fondo alguien gritó: «Muy bonito el discurso», pero sonó débil, sin eco. La multitud no lo siguió. Valeria giró la cabeza hacia el fondo y respondió con calma: «No hablo para gustarles. Hablo para recordarles que cada uno de ustedes puede ser más fuerte que ayer». Esa frase recorrió el gimnasio como una corriente. Algunos se cerraron más, otros escucharon con un respeto inesperado. «No puedo cambiar su pasado ni prometerles un futuro fácil», continuó. «Pero sé una cosa, el respeto no se arranca con amenazas, se gana. Y esta mañana vi que ustedes lo entienden». Los veteranos asintieron. No aplaudieron, pero ese gesto tenía más peso que 1000 palabras. Desde atrás, un interno inició un aplauso torpe y solitario, pero sonó como el primer crujido de un hielo que empieza a romperse. Valeria se apartó del micrófono. «La elección es suya», dijo para cerrar. «Siempre». No hubo vítores. No era un espectáculo, pero el silencio que siguió tenía más fuerza que cualquier ovación. En esa quietud no había sumisión, había un nuevo entendimiento. La noche cayó rápido sobre la prisión. Las puertas metálicas se cerraron con su eco característico, y los pasillos quedaron en penumbra. Pero el silencio de esa noche no era el habitual. No era la calma mecánica del encierro, sino un silencio denso, reflexivo, del que surgían conversaciones. No gritos, no amenazas, sino diálogos. Algo poco común entre esas paredes. En el bloque C, donde convivían veteranos de servicio y reclusos con códigos internos rígidos, las conversaciones eran susurradas. «¿Oíste lo que dijo?», murmuró Rodríguez, canoso y arrugado, desde su litera superior. «La fuerza es levantarse. No son frases bonitas. Ella entiende, hermanos». «Sí», respondió Patterson, ex-marine. «No son solo cicatrices. Tiene la voz de quien ha sacado gente del fuego. Con esa gente no discutes». Varios asintieron en silencio. Para ellos, esa noche fue un espejo inesperado. Recuerdos de servicio, pérdidas, errores. Algunos hablaron de mantener el orden si los jóvenes intentaban provocar disturbios. «He visto tipos como Rico», dijo Rodríguez. «Si les das espacio, lo destruyen todo. Pero ahora tenemos un momento raro. Si lo perdemos, no habrá otro igual». Las palabras quedaron flotando, como un acuerdo tácito. Muy diferente era el ambiente en el bloque A, donde se alojaban recién llegados y pandilleros. Rico estaba sentado en la litera inferior, con un cigarrillo sin encender entre los dedos. A su alrededor, 6 de sus cercanos. «Cree que puede cambiarnos con un discurso», escupió. «Historias tristes y frases bonitas para tontos». «Pero el gimnasio se quedó callado, hermano», intervino uno, inquieto. «Ni tus chicos hablaron». Rico giró lentamente la cabeza. «Porque no se lo esperaban», dijo en voz baja. «Hoy los tomó por sorpresa.
pero mañana recordarán quién manda aquí. Su tono no era el de un bravucón, era el de alguien que percibe una amenaza real a su poder. No dejaremos que cambie las reglas, añadió. Mañana empezamos de otra manera, más sutil, más inteligente. Sus ojos brillaban con un fuego frío y calculador. No planeaba un motín abierto. Planeaba recuperar control a través de rumores, presión social y conflictos pequeños pero bien colocados. En el bloque D, de los que no pertenecían a ninguna facción, solitarios, jóvenes sin historia, las conversaciones tenían otro tono. En literas y escaleras se hablaba en voz baja de las palabras de Valeria. ¿Escuchaste lo que dijo sobre las cicatrices?, preguntó Tommy, de 19 años, a su compañero. A mi hermano le dispararon. Sobrevivió con una cicatriz enorme. Nunca pensé en eso como fuerza. El compañero asintió. Yo tampoco. Para nosotros la fuerza es gritar más fuerte, intimidar. Esto fue distinto. Para muchos, esa noche fue la primera vez que algo se movió dentro de ellos. No fue una transformación total, pero la semilla quedó plantada. La doctora Wilson observaba la noche a través de reportes y cámaras. Sabía que había comenzado un proceso que no podía ordenarse ni detenerse con fuerza. Un cambio lento, profundo. Pero también sabía que Rico no se rendiría. Su reacción era predecible. El día siguiente podía ser tan crucial como el anterior. Mientras tanto, Valeria en la sala de descanso, sin uniforme, no sentía euforia, solo un serious, tranquilo peso. La mañana comenzó como siempre. Puertas metálicas, conteos, gritos por altavoces, pasos en los pasillos. Pero el aire era distinto. No era miedo ni euforia, era atención. Tras la asamblea nocturna, los internos observaban más, medían cada gesto y cada palabra. Valeria Cruz, al empezar su turno, lo notó enseguida. En el bloque C, saludos silenciosos de respeto de los veteranos. En el bloque D, miradas curiosas, expectantes. En el bloque A, una calma extraña, casi preparatoria. Rico no buscó confrontación directa. Sabía que enfrentarse abiertamente a Valeria sería un error, así que eligió la táctica del susurro. Durante la recreación matutina se acercó a pequeños grupos de jóvenes hablando en voz baja. ¿En serio crees en sus cuentos?, preguntó con tono casual. Aquí no se respeta a la gente por sus cicatrices. Se respeta a quien cumple su palabra y tiene respaldo. No atacaba frontalmente. Diluía el impacto de la noche anterior, como agua filtrándose en una grieta. Uno por uno, fue sembrando dudas. ¿Viste cómo todos estaban en silencio? Eso no es respeto, es miedo a lo desconocido. ¿De verdad crees que ella va a protegerte? Es una guardia, es de ellos. Su estrategia era clara: infiltrar desconfianza. En el bloque C, Rodríguez y Patterson hablaban entre sí. Va a empezar suave, dijo Rodríguez. Palabras primero, luego pequeños choques. Hay que anticiparnos. No con violencia, con influencia. Así varios internos respetados decidieron mantener vivo el discurso de la noche anterior. En pasillos, lavabos y filas repetían las ideas de Valeria, no arengas, sino comentarios cotidianos. Lo de las cicatrices, tenía razón. Quizás no todo se resuelve con miedo. Eran pequeñas hogueras encendidas en un terreno árido. La doctora Wilson observaba dos corrientes simultáneas. Una, Rico, con su estrategia de susurros y desinformación. 2. Los veteranos y neutrales alimentando un clima distinto a través de conversaciones. No era violencia, era una batalla ideológica por la percepción colectiva. Cerca del mediodía, Valeria y Rico se cruzaron en un pasillo. Él se detuvo,
Cruzó los brazos y sonrió con desdén. Buen espectáculo el de la noche. Conmoviste a la gente, por un par de días. Ella lo miró sin alterarse. No fue un espectáculo, Rico. Fue la realidad. Puedes seguir siendo el chico de la calle o cambiar. Tú decides. Ya decidí, dijo él en voz baja. No me trago cuentos. Entonces veremos qué pesa más, la verdad o tus susurros, respondió ella con calma, y se alejó. El pasillo quedó en silencio. Una nueva partida había comenzado, no de golpes, sino de ideas. Una semana después del incidente en el patio, la prisión parecía haber vuelto a la rutina habitual. Pero bajo la superficie empezaba a crecer una red invisible. Rico no tenía prisa. Sabía que un rumor bien colocado puede ser más fuerte que una orden. Empezó con pequeñas distorsiones. ¿Sabías que en realidad no sirvió? ¿Esas cicatrices son de un accidente? Eligió a Marcus a propósito para humillarlo y subir su estatus. Está enredada con la dirección, por eso le dieron el micrófono. Los rumores se filtraban como humo por los conductos. Nadie los afirmaba abiertamente, pero todos los escuchaban. Rico usaba intermediarios, jóvenes sin reputación, para que sus palabras parecieran simples comentarios, no propaganda organizada. También empezó a poner a prueba los límites. Un par de jóvenes en el bloque D se negaron a obedecer instrucciones básicas frente a Valeria, no con violencia, sino con actitud desafiante. Cuando ella se acercó, uno dijo, ¿y si no quiero? Ella respondió con frialdad, no tienes que querer, solo tienes que hacerlo. Aquí no hay sí. Él obedeció, casi sin darse cuenta, pero el incidente se propagó como combustible en seco. ¿Viste que no sacó la porra? Tiene miedo, murmuró alguien. ¿O cree que todos la van a seguir? Contestó otro. Cada gesto se convertía en material para nuevas interpretaciones. Poco a poco, la población se dividió en dos corrientes. Los veteranos y quienes tomaron en serio el mensaje de Valeria. Entre ellos surgieron comportamientos nuevos, más apoyo entre internos, menos conflictos sin sentido, conversaciones más reflexivas. Los seguidores de Rico, que no formaban una banda, sino una zona ideológica, donde se ridiculizaba cualquier muestra de respeto hacia ella. ¿Qué pasa? ¿Ahora eres fan de la guardia? No olvides llevarle flores mañana. La burla servía como herramienta de control social. La doctora Wilson observó la evolución con preocupación. Es una polarización ideológica, informó, más peligrosa que un motín físico. Los guardias notaban grupos que callaban al pasar, círculos cerrados de discusión, miradas con desafío silencioso. El viernes por la noche, un joven seguidor de Rico chocó con Patterson en el comedor. En otro tiempo habría habido pelea. Esta vez, Patterson lo miró tranquilo y dijo, «Tienes una elección, como todos». La frase resonó por todo el comedor. Rico desde su rincón observaba en silencio. Sus labios se curvaron en una sonrisa fina. La partida estaba en marcha. Tras su disculpa pública, Marcus vivía entre dos mundos. Por un lado, el respeto de veteranos y de aquellos que empezaban a verlo de otra forma. Por otro, el desprecio de los jóvenes agresivos para quienes ceder es igual a desaparecer. Durante días sintió las miradas siguiéndolo a cada paso. Susurros en el comedor, comentarios sarcásticos en el bloque, semicoronas silenciosas en el patio, como si todos esperaran un tropiezo. Todo empezó con detalles. Alguien ocupó su lugar habitual en las duchas, mirándolo fijamente. En la zona de ejercicios lo empujaron con disimulo. En la fila de comida un joven dijo con burla, ¿y ahora qué? ¿Héroe? ¿Te vas con los veteranos o con tus nuevos amigos? Marcus fingió no oír, pero sentía cómo se tensaba el viejo andamiaje. Si reaccionaba con violencia, todo se borraría. Si callaba demasiado, lo verían como débil.
Era una batalla psicológica. La confrontación directa llegó en el gimnasio. 5 internos, liderados por Rico, lo rodearon frente a la barra. «Oye, Marcus», dijo Rico alto para que todos oyeran. «Estamos debatiendo. Ahora, ¿qué eres? ¿Héroe o traidor?» Risas, burlas. «¿Nos vas a dar discursos de honor?», soltó uno. Marcus se enderezó. Decenas de ojos lo observaban. Varios esperaban violencia. Los veteranos observaban en silencio. Era su examen. Miró a Rico y habló sin alardes. «Fui lo que fui. Todos lo saben. Pero lo que hice ese día no fue debilidad. Fue honestidad. Ríanse si quieren, pero por primera vez fui sincero conmigo mismo». «¿Honestidad?», se burló Rico. «¿Te rendiste?». Marcus dio un paso adelante. «No. Dejé de vivir según tus reglas. Sé lo que valgo. Si necesitas risas y gente detrás para sentirte fuerte, es porque estás vacío por dentro». Las palabras resonaron en el gimnasio. Algunos intercambiaron miradas, otros asintieron con respeto silencioso. Rico no respondió. No esperaba un golpe tan directo sin violencia. El episodio se propagó rápidamente. Para algunos, Marcus se enfrentó a Rico. Para otros, traicionó el código. Pero muchos pensaron, dijo lo que varios no se atrevían a decir. Fue una grieta en la vieja estructura, una prueba de que otra forma de autoridad era posible. Después del episodio en el gimnasio, el conflicto entre los grupos de Rico y Marcus se volvió parte del paisaje cotidiano. No había peleas abiertas, pero el aire estaba cargado de fricciones pequeñas y constantes, como placas tectónicas que se rozan lentamente. Rico cambió de estrategia. En lugar de confrontación directa, optó por socavar poco a poco. En el comedor, derramaban sopa accidentalmente cerca de Marcus. En las filas, hablaban detrás de él con tono burlón. En las paredes aparecieron dibujos de Marcus con un halo y la frase San Marcus. Una noche cortaron el agua caliente mientras se duchaba. Todo el bloque se rió. Él no reaccionó. Se vistió y salió tranquilo. Y esa calma irritó a Rico más que cualquier estallido. 3 días después, Marcus recibió una visita inesperada. Salinger, un interno veterano del bloque B. De cabello gris, postura recta y voz tranquila, era respetado, no por la fuerza, sino por su autoridad silenciosa. «Escuché que tienes problemas con los chicos nuevos», dijo mientras se sentaba frente a Marcus. «Parece que sí», respondió Marcus con cautela. «¿Sabes por qué les molestas? No por disculparte, sino porque no les das armas. Les quitaste el terreno bajo los pies con tu silencio». Marcus no esperaba apoyo de Salinger. Él casi nunca intervenía. «No estoy de ningún lado», continuó el veterano. «Pero cuando alguien cambia las reglas sin violencia, vale la pena observar». Hizo una pausa. «Si quieres, no me alinearé contigo, pero puedo frenar a quienes intenten generar caos. Tengo mi peso aquí». No era amistad, era una alianza estratégica. Los días siguientes, las provocaciones empezaron a perder fuerza. Cuando un joven intentó empujar a Marcus en el comedor, 2 veteranos del bloque B se colocaron a su lado en silencio. La tensión se disolvió sin palabras. Salinger no imponía.
Intervenía sutilmente, en el momento exacto, como una estructura invisible que mantiene el equilibrio. Rico lo notó. «El viejo se metió», dijo a su grupo. «Interesante. Cree que puede ganarme con palabras». Sonrió con frialdad. Entendió que ya no se enfrentaba solo a Marcus. Había aparecido un jugador independiente, inteligente y respetado, que podía alterar el equilibrio. Al final de la segunda semana, la prisión ya no era solo muros y rutina. Se había convertido en un tablero con varios centros de poder. La jerarquía oficial, la influencia silenciosa de los veteranos, el núcleo emergente de Marcus y la sombra creciente de Rico. Rico sabía que el tiempo jugaba en su contra. Marcus se fortalecía. La administración lo observaba. En secreto, reunió a su grupo en una sala sin cámaras. «Si esperamos, nos van a aplastar con discursos», dijo. «Entonces hay que golpear primero», respondió uno. «No con violencia. Eso sería un suicidio ahora». Mostró un esquema de los bloques. «Vamos a golpear su imagen, no a él». El plan: provocar una situación donde Marcus quede atrapado entre dos opciones malas: reaccionar y parecer que no ha cambiado, o no reaccionar y perder respeto. Él quiere ser símbolo de fuerza tranquila. Vamos a obligarlo a elegir entre perder la calma o perder la autoridad, dijo Rico con frialdad. Valeria también notaba los signos. Grupos pequeños reunidos, miradas distintas, un aire denso que precede las tormentas carcelarias. Una noche, vio un intercambio sospechoso de notas entre dos bloques. Fue directamente a la psicóloga Wilson. «Se acerca el punto de ruptura». «Lo sé», respondió Wilson. «Se ve en la estructura social. Si esperamos, apagaremos un incendio. Quiero adelantarnos». Al día siguiente, Valeria sorprendió a todos anunciando una serie de encuentros voluntarios entre bloques, con presencia de oficiales y psicólogos. «No es un interrogatorio», dijo por los altavoces. «Es una conversación». Para los internos fue algo nuevo, para la administración arriesgado, para Rico incómodo. Ella llevó el conflicto a la luz, donde los rumores pierden poder. «Es más lista de lo que pensé», murmuró Rico. «Habrá que ajustar el plan». La prisión quedó en un silencio tenso. Algunos reclusos desconfiaban, otros se mostraban curiosos. Marcus, rodeado por veteranos, y Salinger, sintió que se acercaba a una confrontación inevitable, aunque aún no sabían cómo llegaría. La primera reunión se fijó para la mañana del miércoles, en un antiguo salón de actos casi abandonado. Las bancas de madera desgastadas, la pintura descascarada y la luz fría que entraba por las ventanas altas daban al lugar un aire de templo olvidado. En el centro, un círculo de sillas de plástico. De un lado, varios oficiales, incluida Valeria. Del otro, representantes de los bloques, veteranos, jóvenes, neutrales y dos hombres del grupo de Rico. Entre ellos, Marcus. «Aquí no habrá órdenes», dijo Valeria. «Es un diálogo. Cada uno habla a su turno, sin burlas, sin amenazas». Rodríguez fue el primero. «He visto lo que pasa cuando nadie habla a tiempo. El respeto no es miedo, es una decisión». Un joven tomó la palabra, nervioso. «¿Y si no creo en ustedes? Ni en los guardias ni en los viejos». «Entonces dilo aquí, sin consecuencias». Para muchos, era la primera vez que alguien les ofrecía ser escuchados de verdad. Cuando le tocó a Marcus, habló con firmeza.
Durante años pensé que la fuerza era miedo, que el respeto se conseguía obligando a callar. Pero tal vez todos estábamos equivocados. En ese instante, sus ojos se cruzaron con los de Valeria. Fue un momento breve, pero cargado de comprensión mutua, respeto y algo más. Algo que ninguno esperaba sentir allí. Ella desvió la mirada con rapidez profesional, pero el instante quedó suspendido entre ambos, invisible para los demás. Al finalizar, los internos salieron en silencio. Marcus se quedó unos segundos en la puerta. Valeria levantó la vista y sus miradas volvieron a encontrarse. Un leve asentimiento, casi imperceptible. Nada dicho. Todo entendido. Salinger lo notó. Al pasar junto a Marcus, susurró: «Ten cuidado. Cuando el poder y los sentimientos se cruzan, las cosas se complican». Marcus no respondió. No podía. Pero al regresar a su bloque, sintió algo nuevo. Una calidez peligrosa. Después del primer diálogo, algo cambió. Fuera, todo seguía igual. Dentro, entre Marcus y Valeria, nació un hilo invisible que ninguno podía ignorar. De noche, tumbado en su litera, pensaba: espero la mañana, solo para verla entrar. Intentaba convencerse de que era respeto, pero cada aparición suya, su caminar firme, su mirada atenta, removía algo enterrado durante años. Su voz por los altavoces ya no sonaba como una orden, sino como una presencia cercana. En su oficina, frente a los informes, recordaba aquel cruce de miradas. No me miró como a una guardia, me miró como a un igual. Sabía que era peligroso. Un error así podía destruir no solo su carrera, sino el frágil equilibrio de toda la prisión. Pero no era pasión banal. Era una conexión silenciosa, inesperada y persistente. Salinger lo notó, y uno de los hombres de Rico también. ¿Viste cómo lo miró?, murmuró. Si hay algo ahí, se puede usar. El sentimiento comenzó a transformarse en una posible herramienta en manos equivocadas. Valeria, frente al vidrio frío, pensó: eres oficial. Él es interno. Basta. Marcus en la oscuridad. Es imposible. Pero por primera vez me siento vivo. Tras el debate tenso en el patio, los rumores comenzaron a extenderse como humo fino. Miradas, comentarios a media voz, silencios cargados. Nada pasa desapercibido en un entorno cerrado. Días después, durante la ronda vespertina, Valeria entró en el bloque C. Dos internos discutieron y la tensión escaló rápidamente. Uno de ellos retrocedió bruscamente hacia donde ella estaba. Marcus, sin pensarlo, dio un paso adelante y la cubrió con su cuerpo extendiendo los brazos como escudo. Todo se detuvo por un instante. Valeria quedó detrás de él y la escena pareció más íntima que institucional. No era oficial e interno. Era alguien protegiendo a otra persona por puro impulso. Al anochecer, el gesto ya era tema común en los pasillos. ¿Viste cómo la protegió? Sí, como si le importara más de lo que debería. Eso no es normal. La escena había plantado una semilla peligrosa. Para algunos era simplemente un reflejo. Para otros, una señal. En la reunión semanal, el director comentó con frialdad: «Teniente Cruz, está demasiado cerca de Thompson. Mantenga la distancia». Valeria asintió sin mostrar reacción, pero por dentro sintió que el hielo bajo sus pies empezaba a agrietarse. La psicóloga Wilson la interceptó después. «Ya hay rumores. Aunque no haya nada aquí, los rumores duran más que los hechos». Marcus escuchaba los murmullos desde su celda. Sabía que cualquier explicación lo haría parecer culpable, y el silencio reforzaría las sospechas. Pero lo que realmente lo inquietaba era recordar el momento en que la cubrió. No fue cálculo, fue instinto. Y ahora ese instinto podía costarles caro a ambos. En la prisión existían rincones donde las cámaras no llegaban. Pasillos estrechos,
lavanderías viejas, túneles técnicos, zonas ciegas que todos conocían pero de las que nadie hablaba abiertamente. Una de ellas estaba entre la caldera y un almacén abandonado. Las tuberías hacían un ruido constante, las luces parpadeaban y casi nadie pasaba por allí. Esa tarde, Valeria patrullaba cuando escuchó pasos familiares detrás de ella. No se giró de inmediato, demasiados ojos, demasiados oídos. Pero cuando dobló por un corredor lateral, los pasos se aceleraron y una voz baja la llamó. «Teniente». «Valeria». Se detuvo. Marcus estaba a pocos metros, respirando con fuerza como si luchara contra algo invisible. «No deberías estar aquí», susurró ella. «Lo sé», respondió. «Pero no puedo seguir fingiendo que no importa». Se acercó lentamente. La luz temblorosa proyectaba sombras rotas sobre sus rostros. Ambos sabían que estaban fuera de las cámaras, y por eso el corazón de Valeria latía como no lo hacía desde el campo de batalla. «¿Tienes miedo?», preguntó él. «No», susurró. «Tengo miedo de otra cosa». La distancia entre ellos se desvaneció. No se tocaron, pero el aire se volvió espeso, cargado de algo que ninguno podía controlar. Valeria sintió su calor, su respiración cercana. Era un momento que podía destruirlos o unir. «Cambiaste la forma en que me veo», dijo él, mirándola directamente. «Y no sé qué hacer con eso». Ella quiso contestar como oficial, con frialdad. Pero en su lugar murmuró: «Entonces no digas nada». Un silencio eléctrico los envolvió. El silbido del vapor y sus respiraciones eran lo único que existía. Sus miradas se encontraron, largas y peligrosas. No hubo caricias ni confesiones, solo una tensión viva y prohibida que ningún reglamento podía prever. «Tenemos que irnos», dijo ella, finalmente, con una voz diferente. «Sí», respondió, pero sin retroceder. Permanecieron así unos segundos más, como si el tiempo se hubiera detenido, hasta que ella se giró, y se fue primero. Marcus quedó en la penumbra, sabiendo que ese momento había cambiado algo profundo. No había vuelta atrás. Después del encuentro en la zona ciega, quedó entre ellos un hilo invisible. De día, miradas fugaces. De noche, silencio. Pero en los sueños, ese hilo se tensaba hasta casi romperse. Valeria despertó sobresaltada en la oscuridad. El sueño era tan nítido que parecía recuerdo. Un pasillo estrecho, luz tenue, su mano rozando su muñeca con una delicadeza casi temerosa. El calor, el aliento cerca del oído. No había palabras, solo una cercanía absoluta, imposible en la realidad. Se sentó, llevó la mano al pecho y respiró hondo. Era un sueño, pero la sensación persistía. Al otro lado del bloque, Marcus abrió los ojos con el mismo temblor. En su sueño, ella no llevaba uniforme, sino una luz suave sobre el rostro. Estaban tan cerca que podían sentir el pulso del otro. No existían cadenas ni muros, solo silencio y el peso de algo que no podían nombrar. Las noches siguientes, los sueños regresaron, a veces tranquilos, casi domésticos, a veces tan intensos que el despertar era como caer en agua helada. Nadie lo sabía, y así debía seguir. Ese lugar ya les era familiar. Fue allí, entre la caldera y el viejo almacén, donde estuvieron a solas por primera vez, en esa zona ciega sin cámaras ni testigos. Desde entonces, el olor a metal caliente,
La luz amarilla parpadeante y el murmullo de las tuberías se grabaron en su memoria como un secreto compartido. Después vinieron los sueños, y siempre ocurrían allí. Valeria regresó a ese corredor por motivos de servicio, para revisar una tubería antes de la inspección. Sus pasos resonaban en el silencio pesado. Detrás de ella, el eco de unos pasos conocidos. No necesitó girarse. Marcus apareció desde un pasillo lateral, y el aire pareció tensarse de inmediato. No había cámaras, no había ojos extraños. Todo era igual que aquella primera vez, y que en sus sueños. «No deberías estar aquí sola», dijo él en voz baja. «Ni tú», respondió ella con cautela. Pero ya no había titubeos como antes. Habían soñado este lugar demasiadas veces. Ahora la realidad parecía imitar al sueño. Él se acercó lentamente. Cada paso era como un eco de lo ya vivido en la imaginación. La luz temblaba, el aire era denso y cálido. Valeria sintió su respiración desacompasada. La distancia entre ellos desaparecía como en sus sueños. «No debemos», susurró ella. «Lo sé», respondió él. «Entonces, ¿por qué se siente tan real?» Levantó la mano despacio, igual que en esos sueños repetidos. Rozó su mano con suavidad, temeroso de romper el instante. Ese contacto breve despertó la misma ola intensa que los envolvía cada noche dormida. «Marcus», murmuró ella, «si esto fuera un sueño, no quiero despertar». El mundo alrededor se desdibujó. El murmullo metálico se volvió lejano. La luz parpadeaba como a través del agua. Estaban frente a frente, repitiendo en carne y hueso lo que antes solo existía en sus mentes. Ella cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, él estaba muy cerca. En esa zona familiar y escondida, sin cámaras ni testigos, el sueño se volvió realidad. Si quieren la continuación de esta historia, dejen su like y escriban en los comentarios qué fue lo que más les impactó. ¿La atmósfera, la tensión o la conexión secreta entre los protagonistas? Sus reacciones ayudan a que el video llegue más lejos y deciden cuál será la próxima historia.